El 28 de agosto de 2010 dejó de operar la Compañía Mexicana de Aviación. Mis compañeros, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares, trabajadores de tierra de Mexicana, los compañeros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, los compañeros de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, dejaron de tener ingresos y empezaron a vivir la más grande tragedia que pudieron imaginar en sus vidas. La suspensión de labores de Mexicana de Aviación no despertó en el gobierno ninguna inquietud. Inmediatamente las declaraciones del secretario de Trabajo, que nadie sabía qué tenía que hacer ahí, fueron que el gobierno mexicano no pondría un centavo en reanudar las operaciones de Mexicana de Aviación. Los trabajadores, desde un principio, iniciamos la tarea de lograr que Mexicana volviera a volar. Y en esa tarea hemos estado durante todo este larguísimo tiempo intentando que las autoridades, que nuestros compañeros de otros sindicatos, que la ciudadanía de México se sensibilice sobre la gravedad de la situación que Mexicana está viviendo. ¿Por qué el gobierno no aceptó aportar los recursos necesarios para que Mexicana no suspendiera los vuelos? ¿Por qué dejó en tierra el gobierno 105 aviones? ¿Por qué durante todo este tiempo se ha repetido hasta el cansancio que el gobierno mexicano no intervendrá en el rescate de Mexicana de Aviación? Ahora sabemos que no lo ha hecho ni lo va a hacer, porque el problema de Mexicana de Aviación se origina en el propósito de cometer un fraude maquinado que ha sido el propósito también de todo un sexenio de gobierno. Digo que se trata de un fraude maquinado y que se inició ese fraude desde que Mexicana de Aviación fue vendida a Grupo Posadas, porque en la venta de Mexicana de Aviación a Grupo Posadas se inició precisamente la comisión de ese gigantesco fraude. Mexicana de Aviación tenía un valor estimado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, de 146,000 millones de dólares y fue vendida a Grupo Posadas en solo 180 millones de dólares, en el 18% de su valor real. Se hicieron quitas tan importantes en el precio de Mexicana para que una empresa que en principio no tenía con qué comprar la compañía, la pudiera comprar. Se le hizo el favor a Grupo Posadas, al señor Azcárraga, de venderle la compañía regalada. Se le descontaron 997 millones de dólares por concepto del arrendamiento de los aviones que tenía que operar, siendo que eso no forma parte del precio de ninguna compañía, sino de su costo de operación. Se le descontaron 29 millones de dólares de deuda neta, que en todo caso tendría que asumir la compañía como obligación de pago. Se le descontaron 265 millones de dólares de un pasivo laboral que nunca pagó y que no ha pagado, y que los trabajadores de Mexicana tenemos la obligación de exigir. ¿Por qué ese gigantesco descuento? ¿Por qué vender una empresa que valía 1,456 millones de dólares en 168? Para que vean el tamaño de la infamia, hay que recordar que Volaris vendió el 50% de sus acciones, una empresa que solamente tenía 10 aviones, en 178 millones de dólares, la mitad de sus acciones. Mexicana de Aviación en 168. 10 millones de dólares menos, teniendo 10 veces más aviones, 10 veces más activos y un valor establecido por el IPAB de 146,000. De ese tamaño es el favor que se le hizo al señor Azcárraga. De ese tamaño es el favor que se le hizo al Grupo Posadas. Y se le hizo ese favor porque pertenecía al Consejo de Administración de Grupo Posadas un personaje que en aquel tiempo era secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda. Se le hizo ese favor
porque eran parte del grupo Posadas, personajes que habían aportado enormes cantidades a las campañas del Partido Acción Nacional. Se le hizo ese descuento al señor Azcárraga porque el proyecto no era venderle la empresa para que la pudiera hacer crecer. El proyecto era venderle la empresa para que la pudiera saquear. El proyecto era venderle la empresa para poderla desaparecer. El proyecto era venderle la empresa para que una vez saqueada, el gobierno pudiera, o no el gobierno, los integrantes del gobierno tuvieran su propia empresa única y otros partidos de igual tamaño, otros partidos distintos a aquellos personajes de los que integraban el gobierno, pudieran tener también la posibilidad de explotar a los consumidores de viajes aéreos en el país de la manera que lo están haciendo ahora, de la manera que lo están sufriendo todos aquellos que quieren viajar en avión. Fraude maquinado que empieza con la venta de una empresa por un precio del 18% de su valor. Fraude maquinado que continúa con la operación de una empresa por la que el grupo Posadas endeudó a la más grande línea aérea del país 8 veces lo que pagó por ella. Fraude maquinado que consiste en vender una empresa en estado de insolvencia, despojándola de sus activos mayores, como fue la Torre de Mexicana, que se vendió en 40 millones de dólares, cuando valía 120 millones. 17% menos el valor catastral que la torre tenía. Entregar una empresa en situación de insolvencia y volverla más insolvente con el transcurso del tiempo no es una casualidad. Es un fraude maquinado, es un proyecto sexenal, que se demuestra con la culminación del drama consistente en que un gobierno que apoyó en estado de quiebra al Grupo Comercial Mexicana, a Cemex, a Coppel, otorgándole crédito ya quebrada, no fue capaz de sostener un servicio público al que está obligado a mantener, porque se trataba no de mantener ese servicio público, sino de quebrar a Mexicana. Estamos obligados a hacer esta denuncia, estamos obligados a demostrarla también. El crédito que un banco estatal, Bancomex, otorgó a Mexicana por 991.967 millones de pesos, fue garantizado con los aviones con los que Mexicana tenía que volar, con el flujo de recursos de ingreso que tenía Mexicana por la venta de boletos pagados a través de las agencias de viajes, por todo otro ingreso que Mexicana pudiera tener y además refacciones y todo lo que le servía para mantener el vuelo. Porque además, el director de Bancomex, el señor Héctor Rangel Dómene, declaró en un informe ante la Cámara de Diputados recientemente rendido que se tuvieron que tomar esas garantías porque sabían que Mexicana no iba a poder pagar ese crédito. Vender una empresa para hacerla quebrar, entregarla en insolvencia a un amigo para que la saquee hasta dejarla seca, negarle el apoyo indispensable no para salvar a ese amigo, que en fin de cuentas ya había ganado demasiado, sino simplemente para no interrumpir la prestación de un servicio público, entretener la venta de Mexicana, la inversión necesaria para que viva durante más de año y medio, amenazando inversionistas, descartándolos, desacreditándolos. Es la comprobación de que el caso Mexicana de Aviación es un fraude maquinado, un proyecto sexenal. Muchas gracias. Era necesario aportar estos datos y, si es necesario, también con documentos, vamos a acreditar que es verdad.